toda mi vida sus 10,000 y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, canta con gozo. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Nuestra plataforma principal. Website www.luzividaiglesiacristiana.org. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba, dilo, conforme al corazón de Jehová. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es Radio TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Muy buenas tardes, linda familia, amigo, oyente, hermano en Cristo de Radio TV Cristiana Luz y Vida. Dios me los bendiga. Nuevamente con ustedes, gozosos de poderles compartir la semilla de vida, que es la palabra de Dios, que será expuesta por nuestro pastor David Escobar. Otra vez, a través de su programa radial Palabra de Vida, transmitiéndola desde España todos los lunes a las 7:30 de la tarde, hora española, 12:30 de la tarde, hora de Perú, y a la 1:30 de la tarde en Nueva Jersey. Con ustedes, su hermana en Cristo, Esther Muñoz. Deseamos que hayan tenido un hermoso y bendecido fin de semana. Nosotros gozosos del crecimiento de la palabra en todo el mundo, agradeciendo el trabajo unánime de nuestros pastores, hermanos, de nuestra iglesia Luz y Vida.
Damos gracias a Dios por esas nuevas sedes que han sido inauguradas en Perú y Guatemala. Sigamos orando, hermanos, porque su palabra siga difundiéndose por todas partes del mundo. Amén. Hoy, como todas las semanas, les quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en Salmo 126, capítulo 5. Y nos dice: los que sembraron con lágrimas, regocijo segarán. Amén. Preciosa promesa de Dios para con sus hijos. Bendito sea. Oremos para que Dios bendiga su santa palabra. Bendito Padre Celestial, grande, maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores, Señor, te damos la gloria y la honra. Y una vez más, Papito lindo, te agradecemos por este momento que tú nos das, Señor, de conocer más de tu palabra, Padre Santo bendito. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control desde el comienzo al fin, Señor, de esta tu palabra, Padre Santo, que lo va a exponer nuestro pastor David. Bendícelo, Señor, su vida, su ministerio, Padre Santo, y quédate con nosotros todo el resto de momentos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por tu amor incondicional. Amén. Ahora con ustedes nuestro pastor David Escobar. Mil bendiciones, su hermana en Cristo Esther Muñoz. Deseándoles que tengan una linda semana. Amén. Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová, que enciende el fuego, sí, aleluya. Oh Dios, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe. Muy buenas tardes, amigo oyente de Radio y Televisión Cristiana Luz y Vida. Nuevamente con ustedes, su hermano David Escobar, de la Iglesia Luz y Vida en Alcácer San Juan, en España, transmitiendo como todos los lunes la palabra de Dios en este su espacio radial, Palabra de Vida. Gloria a Dios. Quería saludar a todos los que están, a todos los oyentes, a todos nuestros amigos que están escuchando esta palabra. Que Dios bendiga sus vidas, a todos nuestros hermanos, familiares y todas las personas que de una u otra forma les llega este mensaje. Pedimos a Dios que bendiga vuestras vidas. Gloria a Dios. Quería saludar también a nuestros hermanos de las iglesias Luz y Vida en todas partes del mundo, a nuestros pastores, a los líderes de las iglesias Luz y Vida en el mundo, porque gracias a ellos, gracias al trabajo que están haciendo, se están expandiendo la palabra de Dios en todo el mundo. Este fin de semana hemos tenido 2 inauguraciones de 2 iglesias, una en Perú, otra en Guatemala, y hermanos, la obra sigue avanzando, porque Dios es bueno. Saludos a nuestros pastores, nuestro pastor Eduardo Escobar Linares, que está de misiones en el Perú. Él estuvo inaugurando el sábado la iglesia del Agustino, y bendiciones a toda la congregación de la iglesia Luz y Vida en el Agustino. También nuestro pastor Mario y varios pastores de las diferentes zonas de Guatemala estuvieron inaugurando una nueva iglesia cerca también a la frontera con México, en Guatemala. Mil bendiciones. Sabemos que todo esto es obra de Dios. Amén. Pues bien, vamos a empezar entonces en esta tarde y vamos a seguir continuando, hermanos, el estudio del libro de los Hechos, un estudio que trato yo de hacerlo con palabras entendibles, ¿verdad? Palabras que ustedes puedan entenderlo, para que podamos saber lo que Dios nos habla a través de su palabra. Habíamos estado leyendo ya habíamos visto la venida del Espíritu Santo, y ahora vamos a tocar el tema de capítulo 2, de versículo 14 al versículo 42, que se titula Pedro explica la venida del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este es Jesucristo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre bendito de Jesús, te alabamos, Señor, adoramos tu santo nombre, te bendecimos y pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de ella en nuestras vidas, en nuestros corazones. Permite que, Señor, que el que oye estas palabras pueda cambiar, Señor, su vida. Tú tocas, Señor, su vida, toca su mente, su corazón, sus pensamientos. Ayúdalo en todo lo que está pasando, en todos los problemas que están acarreando. Sé con ellos, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, habíamos visto rápidamente un pequeño resumen de que había venido el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos, sobre aquellas personas, los primeros cristianos, 120 personas que estaban en el aposento alto. Ellos estaban ahí unánime, dice, orando, clamando y esperando que se cumpla la promesa que Jesús les había dicho, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo y que serían bautizados. Amén. Bien, vemos que vino el Espíritu Santo, hubo un gran estruendo, un gran viento,
y lenguas como de fuego que se posicionaron sobre cada uno de ellos. Y dice que hubo podríamos decir, tal bulla, tal estruendo, que la gente que estaba alrededor, estaban celebrando el día de Pentecostés, se reunieron en ese lugar, en el aposento, para ver qué sucedía. Y ahí es que los discípulos, los hijos de Dios, los que estaban ahí reunidos, las 120 personas, son bautizados con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Y comienzan a predicar la palabra de Dios en el lenguaje de estas personas que estaban escuchándole. Habíamos dicho también que más o menos había entre 14 y 15, entre diferentes razas, dialectos. Y todas estas personas escuchaban la palabra de Dios en su idioma nativo. Esto era una demostración del poder de Dios. Y también había dicho que, como siempre sucede, cuando hay una demostración de Dios y el poder de Dios, siempre hay gente que se levanta para tratar de opacar, de destruir la obra de Dios, ¿verdad? Y dice que alguna gente decía, no, estos hombres están llenos de mostos. ¿Qué significaba? Que estaban borrachos, ebrios. Amén. Pues bien, aquí ahora vamos a ver cómo Pedro explica esta venida del Espíritu Santo, explica este acontecimiento que ellos habían visto, que toda esta gente había visto, ¿no? El versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Lo primero que quiere decir Pedro es el que toma la palabra. Pedro, de los 120 que estaban en el aposento, ese que se levanta, se pone en pie y toma la palabra y se dirige a este gentío, a esta multitud que estaba afuera. Debe ser una multitud muy grande, porque luego lo veremos que dice que ese día se entregan 3,000 personas. O sea, ¿cuántas personas habían afuera? Quizás 5,000, 6,000, 7,000, no lo sabemos. Pero había una multitud muy grande y Pedro se levanta en medio de esta multitud para hablar y predicar la palabra de Dios. Lo primero que dice Pedro es, no creáis que estos hombres están ebrios, porque es la hora tercera del día. Según el horario, hermanos judíos de esa época, la tercera hora equivale más o menos a las 9 de la mañana. Entonces Pedro decía, ¿no? ¿Cómo pueden decir ustedes que están ebrios si son recién las 9 de la mañana? ¿No? La gente mayormente, pues, son de ya por la tarde, noches, cuando ya se ven a las personas que han bebido mucho, etcétera, etcétera, porque, bueno, han estado todo el día bebiendo. Pero a las 9 de la mañana no. Y entonces Pedro dice, recién en la hora tercera del día, ¿cómo ustedes pueden decir que están ebrios? No están ebrios. Y él les comienza a explicar de este acontecimiento, ¿no? Y dice, ¿no? Mas esto es lo que le dijo el profeta Joel. Y Pedro menciona a Joel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que Joel había profetizado en su época, había dado una profecía de parte de Dios, porque Dios fue el que le dijo a Joel lo que tenía que decir, y que decía esto, ¿no? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre todo mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Entonces, Pedro les dice, hombres, señores, no es que ellos están ebrios, sino que el poder de Dios ha venido sobre ellos. Porque esto ya estaba profetizado antes. Ya Joel lo había dicho, que iba a venir, que en los postreros días iba a venir el Espíritu Santo y que vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar, los jóvenes iban a ver visiones, que nuestros ancianos iban a tener sueños. Amén. En los postreros días. Cuando hablamos, hermanos, de los postreros días, debemos entender una cosa. Los postreros días es una etapa de la vida, de la vida en sí,
desde el principio hasta el fin del mundo, hay etapas. Y en los postreros días, según el Nuevo Testamento, nosotros podemos entender, podemos comprender que los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, y con el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. O sea, el Pentecostés, el día que estamos hablando. Desde ese momento comenzó los postreros días, y que terminará con la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de una época, de una etapa. No es solamente un día. Porque mucha gente dice, no, el día del Pentecostés fue solamente un día, el día que recibieron los 120 del Espíritu Santo, y que esto ya no va a volver a pasar. Hermanos, no es así. La Biblia nos habla que este es un periodo, y durante ese periodo, durante la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, hasta la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, todo este tramo, esto es los postreros días. Y en ese tiempo que estamos viviendo actualmente, porque nosotros estamos dentro de esos tiempos de los postreros días, es que nosotros estamos viendo aún el obrar del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo sucedió en este día de Pentecostés con estos 120 personas, sucede cada día, en cada instante, en cada momento, en diferentes partes del mundo. El Espíritu Santo llenando, bautizando a la gente, aquellos que han entregado su vida a Cristo, y están los jóvenes siguiendo profetizando, alabando, glorificando a Dios, hablando en otras lenguas, regalando dones, porque eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros, está en nosotros y con nosotros, dice la palabra de Dios. Y cada día nosotros lo tenemos, y cada día nosotros lo sentimos, porque el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, no solamente fue en el pasado, es hoy, y seguirá viéndolo hasta que venga Jesucristo por segunda vez. Porque cuando ya venga Jesucristo, dice que ahí sí ya no habrá más profecías, ya no habrá más, el Espíritu Santo ya no se manifestará más. Entonces, pero estos tiempos aún nosotros lo estamos viviendo, y aún más. Dicen que habrá grandes señales en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre. Hermanos, si ustedes leemos las noticias y vemos un poco la televisión, vemos que esto está ocurriendo actualmente. Fue hace poco nomás, el 20 de enero, del 20 al 21 de enero de este año de 2019, fue la última vez que la luna se convirtió en sangre, y fue un fenómeno a nivel mundial. No solamente eso lo pudieron ver todo el mundo, y todos los periódicos del mundo y todas las noticias del mundo hablaban de la luna de sangre. Y esto no es el último episodio, y tampoco es la primera. Ya ha habido muchas lunas de sangre a través de los tiempos, y habrá algunas más antes que Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, esto nos está diciendo que verdaderamente las cosas que fueron profetizadas miles de años antes en el Antiguo Testamento se están cumpliendo ahora en los postreros días, en los últimos días, ¿no? Y también habla de guerra, rumores de guerra, etcétera, etcétera, de terremotos, etcétera. Todo eso, hermanos, se está cumpliendo, y se tiene que cumplir porque la palabra de Dios es verdadera, y si lo dice es porque así será. Amén. Entonces, este es el tiempo que nosotros vivimos, y Pedro les explica, esto es lo que Joel en el Antiguo Testamento escribió, y esto es lo que está pasando en este instante. Y Pedro comienza a hablar a la gente. Y en el versículo 22, 23 vemos algo tremendo. Pedro comienza a hablar a esta multitud y le dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Pedro confronta a esta generación, a esta multitud, a estas personas que estaban ahí. Le dice: ustedes prendieron, mataron y crucificaron a Jesucristo. Tremenda acusación, tremendo valor de Pedro para hablar así a estas personas. Ustedes mataron a Jesucristo. Ustedes son los culpables del derramamiento de sangre de Jesucristo. Pero, ¿quién era Pedro? Y esto es lo que quisiera en esta tarde yo que podamos poner un poquito de atención a esto. ¿Quién era Pedro? Nosotros, hermanos, si vemos un poquito acerca de Pedro, era llamado Simón Pedro. Sabemos que Pedro era un pescador del mar de Galilea. Dejó su hogar en Capernaum para unirse a los discípulos de Jesús. Carecía de estudios, pero Pedro se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad. Pedro era sencillo, generoso y muy impulsivo, ¿no? Nosotros podemos ver que él fue el que cortó la oreja al centurión que vino a apresar a Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús estaba orando cuando vinieron a apresarle, y dice que sacó Pedro la espada y cortó la oreja a uno de los centuriones. Y Jesús hizo el milagro de restaurar, de ponerle nuevamente la oreja a este hombre. Era impulsivo, pero a la vez también era temeroso. Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo que muy pronto venía su muerte, cuando Jesús le comenzó a hablar del tiempo que venía, Pedro le dijo: Jesús, si yo tuviese que morir, lo haría, pero nunca te negaría. Esto lo podemos leer en el libro de Mateos, capítulo 26, versículo 34 al 35. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús le estaba diciendo: Pedro, tú me vas a negar. A pesar de que yo sé que tú me amas, pero cuando tú veas el problema venir, cuando veas tu vida correr peligro, tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro le dijo: no, Señor. Él, como siempre, impulsivo: no, Señor, yo no te negaré, antes moriré, dijo él. Y todos los discípulos dice que dijeron también lo mismo. ¿Y qué pasó? Dice que cuando Jesús fue crucificado, fue muerto, pues en Mateo 26, ya de versículo 69 al 75, vemos que Pedro niega a Jesús. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada, ya Jesús estando estaba apresado, y Pedro iba detrás de Jesús para ver qué es lo que pasaba. Pero iba con miedo, iba a escondidas. Él no daba la cara, tenía miedo. ¿A qué tenía miedo? A que lo apresaran, a que también lo culparan como Jesús, y tenía miedo que también lo mandaran a matar como Jesús. A pesar de que él le había dicho: Señor, yo no te negaré, él estaba allí, con miedo, atemorizado, con temor. Y dice, ¿no? Pedro estaba sentado fuera del patio y se acercó una criada diciéndole: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose a los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo.
Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, este hombre, su impulso de este hombre, le hizo prometer a Jesús que no le iba a negar nunca. Le dijo: Señor, antes moriré contigo que negarte. Ese era el impulso del ser humano, la carne. No era el espíritu, era la carne de él. El que yo, Señor, estaré contigo. Yo, Señor, haré esto. Yo, Señor, te prometo que llevaré tu palabra. Yo, Señor, prometo que predicaré y que me entregaré y que daré mi vida por ti, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido algo, no? ¿Cuántas veces quizás en nuestra juventud, yo me acuerdo de joven, me decía: Señor, yo voy a hacer todo lo posible para servirte, pero hubo una etapa de mi vida en que abandoné, salí y viví una vida un poco desordenada, o mejor dicho, desordenada, porque no hay poco ni mucho. Viví una vida desordenada hasta que volví a los pies de Cristo, hasta que entendí y comprendí verdaderamente el amor de Dios. Y eso es lo que pasaba con Pedro. Pedro, a pesar de todas las cosas, de todo lo que había vivido con Jesús, aún no había entendido lo esencial, la esencia, el amor y el poder de Dios. Cuando Pedro es confrontado, dice, estaba él siguiendo a Jesús y estaba en el patio de Pilato, dice, él estaba medio escondido. Una sierva, una criada lo ve y le dice: tú estabas también con Jesús. Y él dice: no, te equivocas, mujer. La primera negación de Jesús, a Jesús. Dice que nuevamente pasa por ahí otra criada y le dice: sí, tú estabas con ellos. ¿Y sabe qué? Dice que él jura. Dice: juro que no he estado con ese hombre. Imagínese hasta qué punto puede haber llegado Pedro. Y dice que la tercera vez pasan otros hombres y le comienzan a decir: tú, verdaderamente tú eres uno de ellos. Entonces dice que él comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. Tanto era su temor, tanto era el miedo, que él dice que maldició. O sea, no solamente dijo: no conozco a este hombre, sino que maldijo y rejuró, porque ya había jurado antes, que no conocía a ese hombre. Y dice que al instante que pasó esto, el gallo cantó por tercera vez, y Pedro entendió lo que había hecho y lloró amargamente. Este es el Pedro antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero ahora vemos un Pedro distinto, a un Pedro cambiado, a un Pedro transformado, un Pedro que se levanta delante de más de 3.000, 4.000, 5.000 personas, ahí en el aposento alto. Él se levanta y comienza a predicar la palabra de Dios y comienza a acusar a esa gente y le dice: ustedes mataron a Jesucristo, ustedes lo apresaron, ustedes lo condenaron, y por ustedes la sangre de Cristo ha sido derramada en la cruz del Calvario, una sangre inocente. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Cuál era la actitud anterior y la actitud actual? ¿Qué es lo que había pasado qué es lo que había sucedido de ver a un Pedro temeroso, miedoso, a un Pedro valiente, que estaba acusando a esta gente, que ya no tenía miedo de que lo apresaran, porque podían haberlo apresado en ese instante? Podían haber llamado a los centuriones, a los soldados, y podían haberlo apresado, y podían haberlo llevado también a la cárcel, y quizás más adelante ser juzgado y ser muerto. Había perdido el temor, había perdido el miedo. Su palabra, la predicación de él comenzó a tomar autoridad, comenzó a tomar poder. Algo había cambiado. ¿Sabes qué es lo que había cambiado, hermano? ¿Sabes qué le cambió a Pedro? El bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo de Dios tomó el control de todas estas vidas, de todas estas 120 personas que estaban ahí, unánimes, buscando, clamando, diciendo a Dios: Señor, envía el Espíritu Santo para que nosotros podamos
ser llenos de ello. Y el Espíritu Santo vino y transformó, cambió su sentido de vivir, su sentido de pensar. Todo de ellos, el miedo se convirtió en valentía. El temor, ya no hubo temor, se salió el temor, porque el Espíritu Santo de Dios vino y les bautizó a cada uno de ellos. Eso es el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene sobre tu vida, cambia, te transforma no para mal, sino para bien, para que tú seas un instrumento útil de Dios. Porque, hermanos, en este trabajo arduo, en esta tarea de llevar la palabra de Dios, necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, para que nuestra palabra, nuestra prédica, todo lo que hablemos de Dios tenga poder. Pero no poder nuestro, porque nosotros no somos nada ni nadie. El poder de Dios que viene y transforma nuestra vida, que da ese poder a la palabra que tú estás hablando, porque lo que nosotros hablamos es palabra de Dios, palabra de vida, palabra de poder, que cambia, que transforma, que sana, que salva, que santifica, en el nombre de Jesús, porque toda la gloria es para nuestro Padre Celestial. Esto es lo que pasó con Pedro. Pedro sale a hablar a esta gente, a explicarles de que ellos no estaban ebrios, era el Espíritu Santo de Dios que había venido sobre ellos, y comenzó a decirles: ustedes tienen que cambiar su vida. Y comenzó a hablarles y decirles, al oír esto, dice en versículo 37, se compungieron esta gente, compungieron su corazón, sintieron que esta palabra les estaba hiriendo en el corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y dijeron a Pablo y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Él les muestra el camino. Él les dice: arrepiéntanse, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de lo que estás haciendo, corrige tu camino. Si estás equivocado, si estás haciendo algo malo, corrígelo, arrepiéntete, pídele a Dios que te ayude, porque tú solo no vas a poder hacerlo. Tú mismo no puedes cambiar, tú mismo no puedes cambiar tu vida, pero Dios lo puede hacer. Arrepiéntete, cambia tu vida, cambia el trayecto, cambia la forma de vivir tuya, y trata de vivir de una forma como Dios quiere que tú vivas. Él quiere que tú seas su hijo, y Él está dispuesto a que tú seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y con esta palabra dice que testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, vivimos una generación perversa, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en que cada vez es más difícil predicar a una persona, porque tienen el corazón duro, tienen el corazón de piedra. Pero creemos un Dios de poder, y tenemos que llevar la palabra a todo rincón de la tierra, como nos fue dicho. Y así que dice la palabra de Dios, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El fruto de la predicación, de una prédica de Pedro lleno del Espíritu Santo. 3,000 personas se entregaron aquel día y fueron llenos y fueron bautizados, dice, y fueron bautizados. 3,000 personas se entregaron sus vidas a Jesucristo aquel día, en el día de Pentecostés, el día en que vino el Espíritu Santo y cambió y transformó la vida de todas estas personas. Y dice que estas personas ya no eran 120, ya eran más de 3,000, porque 3,000 se acercaron ese día a Jesucristo. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con ellos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí comienza a surgir la iglesia de Cristo. Y ahí comienza el avivamiento. Y ahí comienza podríamos decir, la gran cosecha de almas
Porque, hermanos, nosotros somos sembradores de la palabra. Nosotros predicamos la palabra. Damos el grano de mostaza, damos el grano de trigo para que el campo, en un campo fértil, pueda crecer esto. Y luego vendrá la cosecha. Hermanos, esto es el poder del Espíritu Santo. Un poder que cambia, que transforma. Para eso vino el Espíritu Santo. Para poder cambiar a las personas, para poder cambiarnos a nosotros, para poder limpiar, pulir las asperezas que aún tenemos como cristianos. Aún muchas veces tenemos muchas cosas que limpiar, muchas cosas que pulir dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo viene y nos limpia, y nos cambia, y nos refresca, y nos llena, y nos bautiza en el nombre de Jesús. Y después salimos con una palabra nueva, con una palabra renovada, con una palabra fresca, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que Pedro les hizo saber a estos hombres. 3,000 personas se entregaron. Hermanos, este es el tiempo. Los últimos días, los postreros días, no fue un día, es esta etapa, la etapa que estamos viviendo, hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Qué estás tú haciendo? ¿Estamos haciendo el trabajo de Dios? Si no es así, pues es tiempo de hacerlo. Despertemos, pongámonos como estos cristianos en oración, busquemos en ayuno, consagremos nuestras vidas a Dios. Digamos, Señor, he aquí, estamos dispuestos a hacer tu obra. Hermanos, Dios bendiga su palabra en esta tarde. Espero que haya podido ser de gran utilidad para ustedes. Y ya será hasta la próxima semana, siguiendo el estudio de este libro de Hechos. Dios los bendiga. Mis oraciones por cada uno de ustedes. Su hermano en Cristo, David Escobar. 1000 bendiciones. Querido oyente, hermano en Cristo, que haya sido de bendición para ustedes esta enseñanza. Verdaderamente Dios es bueno con nosotros. Bien, vamos a saludar a las personas que esta tarde han estado conectados. Tenemos ahí a nuestra hermana María Rodríguez, nuestro hermano Amílcar Valladares, nuestro hermano Eduardo Escobar Muñoz, Juan Pablo Muñoz, Mayo Ortiz, nuestra hermana Sara Escobar, Jonathan Escobar, Esther Muñoz. 1000 bendiciones para todos ustedes y para todas las personas que luego también podrán escuchar estas prédicas que están ahí grabadas en Radio y Televisión Cristiana, Luz y Vida. Amén. Y tenemos también saludos de mi esposa Esther Muñoz y también las mías, para todos nuestros familiares que están en Perú, a nuestra familia Muñoz Cruzado, a nuestros suegros, a nuestros cuñados, hermanos, padres, y también a la familia de New Jersey y los que están también en Alemania, a mis hermanas, a mi familia en general, a mi hermano en Alemania, a mi hijo, a mi cuñado, a mis sobrinos. Que Dios bendiga a todos ustedes. 1000 bendiciones. También tenemos saludos de nuestra hermana Esther Muñoz para Sara Aldave. Saludos también para su primo Henry Marlon Eduardo Muñoz, Carlos Enrique Muñoz, Pedro Daniel Muñoz. Saludos también para sus hijos y mis hijos también, David, Eduardo, Jonathan, Vicky, Jackie y sus nietecitos, Abby, Khaled, y también a todos nuestros sobrinos. Saludos de parte de sus padres. Para la promoción también César Vallejos, de Elvira García y García. Nuestra hermana Esther Muñoz les manda muchos saludos y espera que todos tengan un día bendecido, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su familia, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, Dios los bendiga. También tenemos ahí conectados a nuestra hermana Judith Milagros Sotelo. Da muchos saludos para ella y para toda su familia. 1000 bendiciones. Saludos también para nuestros hermanos Reinaldo, Marixa, Mizuki y Saori, de sus hermanos David y Esther.
Para nuestra hermana María Rodríguez también tenemos saludo a nuestra hermana Esther Muñoz desde España. Y para todos ustedes, amigo oyente, mil bendiciones. Dios bendiga su vida. Dios prospere todo lo que ustedes hagan. Estaremos nosotros nuevamente la próxima semana en este su programa radial Palabra de Vida. Mil bendiciones. Que Dios les bendiga. Su hermano en Cristo, David Escobar. Nuestra plataforma principal. Website www.lucividaiglesiacristiana.org. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Gracias a Dios que nos concede este buen día para hacerlo productivo y exitoso con nuestro esfuerzo y buen corazón. Nuestros sinceros deseos. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Bendiciones. Me gozaré.